Hola, bendiciones, ¿qué tal están mis amados hermanos, pastores, casa? Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Una alegría poder compartir contigo un momento especial con su palabra, en donde quiero invitarte a que meditemos un poco acerca del reino que Cristo Jesús ha traído a nuestras vidas, el reino de nuestro Dios Todopoderoso. Dice su palabra que Cristo vino a trasladarnos de un reino de tinieblas, de un reino de oscuridad, de un reino de muerte al reino admirable de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. De entender que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo santo, en donde vemos cómo entendemos la bendición de por qué el Señor se hace llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Rey, Él es el dueño y Señor de todo, a quien le ha sido dado un reino del cual nosotros también pertenecemos, somos parte, pero sobre todo para poderlo ejercer, para poder disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado. Y ese reino tiene muchas características y grandes bendiciones en nuestras vidas. Por eso en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Es tan importante que nosotros podamos entender esa gran verdad, el reino al cual nosotros pertenecemos y de donde el Señor quiere que nosotros ejerzamos ese reinado, ese gobierno, ese poder, esa autoridad ante toda situación, ante toda circunstancia, a lo que nos toca vivir en nuestro diario vivir, porque el Señor nos ha dado ese reino que le dijo a Pedro que ni aun los poderes del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, un reino en donde de verdad podemos resistir ante cualquier sacudida, en donde podemos mantenernos en esa gracia, en ese regalo, en ese favor que Dios ha traído a su pueblo, un reino que no puede ser movido, un reino que es inmutable, un reino que nada ni nadie lo puede hacer tambalear. Y eso es importante porque ese reino no se estremece y ese reino está en nosotros. Es una vida espiritual, es una forma de vida en donde entonces ante las diferentes circunstancias yo no soy movido por nada, sino más bien yo me disfruto de todo aquello que el Señor ha traído a mi vida a través de la cruz y de su sacrificio maravilloso, en donde no veo una vida en disminución, sino que veo una vida en aumento, más fe, más amor, más poder, más convicción, más experiencia, en donde de verdad crezco en sabiduría, en conocimiento, en gracia de Dios, delante de los hombres. Es hermoso, pero sobre todo porque el Señor quiere que allí permanezcamos, nos mantengamos en medio de cualquier situación que se quiera dar, en donde verdaderamente podemos mantenernos y estar allí ante cualquier situación sabiendo que, como dice su palabra allá en Romanos 8, ni la vida ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que Dios es Dios y que Él está con nosotros y que su reino admirable es con nosotros. Por eso un día dice la palabra que cuando Juan el Bautista, aquel hombre designado por Dios para preparar el camino del Mesías, dice la palabra que cuando le vino un momento de prueba, estando él en la cárcel, titubeó, empezó a ser afectado, empezó a ser invadido por aquella tristeza, temor, tantas situaciones que tal vez estaban ocurriendo en su ser, a tal punto que dice la palabra allá en el Evangelio, en Mateo, en el capítulo 11, en donde dice que él mandó a sus discípulos a que le preguntaran al Señor si verdaderamente era él el que había de venir o si tenían que esperar a otro. Y la respuesta del Señor fue: pues díganle lo que ustedes oyen y lo que ustedes ven.
y era: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y se les es anunciado el evangelio a los pobres de espíritu. ¿Sabes? Disfrutar de ese reino inconmovible, usar ese reino inconmovible que en Cristo nosotros tenemos, hermano, tú vas a ver respuestas, tú vas a ver mover el poder de Dios, la gloria de Dios, sea físico, sea espiritual, material, financiero, porque es lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y lo que tienes que hacer es creerlo, tomarlo, recordarlo, tenerlo presente, porque Dios quiere que vivamos de esa manera, porque al final dice la misma palabra que ese reino que nos ha sido dado, ese reino, dice, está en los cielos y sufre violencia. Pero hay algo, dice la palabra: de cierto os digo, Mateo 11:11, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Por aquella asignación tan tremenda, por ese preparar el camino del Mesías, en donde no tenía temor, en donde decía lo que tenía que decir, en donde no le importaba nada, pero que en algún momento titubeó, dudó, se vaciló, vino aquello a quererlo afectar. Y es que cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede ocurrir un momento en aquellas circunstancias, en aquellas situaciones tan tremendas. Pero sabes, es ahí donde Dios quiere que nos recordemos que nosotros tenemos un rey, que nosotros pertenecemos a un gobierno, en el cual también nosotros reinamos, gobernamos, en donde nosotros tenemos poder y autoridad, en donde tenemos que entender esta verdad que el Señor dijo, que entre los que han nacido de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan. Pero oye esta verdad, Mateo 11:11, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Yo quiero recordarte y quiero hoy que tú entiendas que Juan, según las palabras del Señor, Juan el Bautista es el más pequeño del reino de los cielos. Tú eres mayor que Juan. Tremenda bendición la que Dios nos ha dado, en la cual quiere que nosotros nos sostengamos, porque luego dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los valientes, lo arrebatan. Por eso el Señor dice: busquen mi reino y mi justicia y las demás cosas, y esas cosas les van a ser añadidas. Si tú te disfrutas y crees en ese reino inconmovible, verás cómo la gloria de Dios es manifiesta, verás cómo el respaldo de Dios viene a tu vida, verás cómo te puedes mantener, sostener firme en medio de lo que estás pasando, y vas a ver aquellas respuestas. Un día Pablo, Silas fueron golpeados con varas. Hubo un tumulto, un alboroto de gente a causa de que estaban predicando el evangelio y estaban ocurriendo milagros, sanidades tremendas, y dice que los llevaron a la cárcel. Y estando ahí golpeados, estando ahí presos, dispuestos a merced de lo que iba a pasar más adelante con sus vidas, dice la palabra ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, que ellos a medianoche empezaron a orar y estaban cantando, a tal punto alababan que dice que toda la cárcel, todos los presos estaban huyendo, y de repente vino un temblor, de repente vino una intervención divina en donde se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y todos estaban libres. ¿Sabes? Cuando nosotros creemos y caminamos en ese reino inconmovible, cosas gloriosas, cosas tremendas van a pasar, porque el estar de pie, el estar firme, el no moverte, el no permitir ser sacudido, afligido, alborotado por aquella situación, sino tener esa fe, ese coraje, esa violencia de saber que hay un Dios que está por nosotros y que lo que nos ha dado no es mentira, sino que es algo real. Verás cómo esas respuestas empiezan a correr, verás cómo Dios empieza a actuar, la cobertura angelical empieza a actuar a favor nuestro. Así que yo quiero invitarte a que no olvides que Dios te ha dado un reino inconmovible, un reino de poder, un reino glorioso, para que no importando lo que nos toque vivir, nada va a podernos detener, sino vamos a seguir adelante en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Reina en esta tierra, gobierna en esta tierra y lleva ese testimonio de lo que somos los hijos de Dios.